Hola a todos y sean bienvenidos a esta nueva sección de Haters Zone, donde vamos a hablar todas las malas decisiones que se pueden tomar en una película. Vamos a hablar tanto temas técnicos como de lógica interna del guión, errores de continuidad o cosas que simplemente no tienen sentido. Aunque de todas formas les dejo claro que una película tenga errores no significa que sea mala o que a mí no me guste. Así que probablemente aquí critiquemos películas que efectivamente sí me gustan, pero no se escapan de este escrutinio. Y esta sección o esta lista de reproducción la inauguraremos con La Gran Muralla. Esta película fue estrenada este año y se trata, tal como su nombre lo indica, de la Gran Muralla China, la cual en esta realidad no fue construida para detener el ataque de los unos o de otros enemigos externos, sino que de alienígenas. Entonces ya la premisa es bastante absurda. Sin embargo, el cine de ciencia ficción suele tener o suele jugar con tramas bastante absurdas o desopilantes, y de cierta forma la trama de la película impone la vara con la cual se va a medir, por lo que con esta película no seremos muy exigentes en cuanto a la coherencia. Ya, mucho relleno, así que sin más que agregar, comenzamos. La película comienza con nuestros dos protagonistas, Matt Damon y Pedro Pascal, siendo perseguidos por una tribu que todavía no se identifica, y cuando por fin logran escapar, dejan clara cuál es su misión en un diálogo muy poco sutil. Y lo que estos forajidos buscan es la pólvora, lo que en ese entonces era tan solo un mito. Luego, dos de estos forajidos son devorados por uno de estos alienígenas. Sin embargo, Matt Damon logra atacar a uno cortándole la mano, en una escena francamente incomprensible. Al día siguiente, los dos forajidos que quedan vivos siguen siendo perseguidos por la tribu, o lo que sea este grupo de personas. Sin embargo, las distancias nos calzan mucho, ya que se demoraron toda una noche en encontrarlos, y cuando los ven, se ven muy lejos. Sin embargo, los vuelven a alcanzar en la escena siguiente. Escapando de la tribu, de sorpresa, nuestros dos protagonistas se encuentran con la Gran Muralla China, quedando anonadados, lo cual indica que no la habían visto antes, lo cual no tiene nada de sentido, ya que la muralla es enorme, es decir, la debieron haber visto muchos metros antes. Ante el miedo de ser capturados y asesinados por la tribu, nuestros dos protagonistas prefieren rendirse ante el ejército de la Gran Muralla China. Este ejército queda anonadado porque estos forajidos tienen una pata de estos extraterrestres y les preguntan de dónde la sacaron, ya que, convenientemente, la comandante del ejército sabe hablar inglés. Y en esta escena pasan varias cosas raras. Primero, todos se muestran asombrados porque le cortó la garra a este animal, lo cual da a entender que estos animales o estos extraterrestres son muy difíciles de matar o de herir. Tengan eso en mente. Y segundo, que estas personas alegan ser comerciantes para ocultar su verdadera intención, es decir, venir a robar la pólvora. Sin embargo, nadie les cree. Aún así, deciden dejarlos vivos para ver si podían descubrir sus verdaderas intenciones. Y esto no tiene nada de sentido. Si los chinos sospechaban que ellos venían a robar la pólvora y que era un secreto muy bien guardado, lo más lógico sería haberlos matado de inmediato. No tiene sentido dejarlos vivos. Convenientemente, esta especie de juicio es interrumpido por un soldado quien avisa la llegada de los extraterrestres. Luego, los dos forajidos son llevados a una celda. Sin embargo, el soldado que llevaba las llaves no encuentra la llave correcta, lo cual es una excusa perfecta para llevar a los dos forajidos arriba de la muralla. En esta parte de la cinta vemos por primera vez todo el aparataje y todas las armas que tienen los chinos para enfrentar a estos extraterrestres. Y la verdad que se ve bastante épico. Sin embargo, tengo dos reparos. El primero es que todas las armas y los mecanismos son innecesariamente complejos. Y el segundo, que el CGI a ratos se ve pésimo. A veces hay que seguir la premisa de que menos es más. Aquí vemos el primer mecanismo absurdamente innecesario, y es que estos soldados de traje azul se amarran un arnés para luego saltar con unas lanzas, y así picanear a los extraterrestres desde arriba para luego ser arrastradas hacia arriba y volver a saltar con otra lanza en la mano. Esto es absurdo, ya que al bajar quedan muy expuestas al ataque de los extraterrestres, y además se pierde tiempo y personal volviéndolas a subir. Sería mucho más productivo que desde la posición que se encontraban lanzaran flechas. Todo ello sin dejar de mencionar que la posibilidad de que se caigan y se maten es sumamente alta. Y aquí por primera vez vemos a los alienígenas en integridad, y como verán, el ejército de estos extraterrestres es bastante numeroso. El hecho de que hayan soldados, mujeres que estén tocando los tambores, también parece un poco ridículo, pero ojo, que en la historia eso de verdad se hacía. En muchas guerras se ocupaban los tambores para generar ciertas sensaciones en los soldados, o también se ocupaban otro tipo de instrumentos de viento. Y sin mucha presentación comienza el enfrentamiento entre extraterrestres y los chinos, quienes despliegan todo su arsenal de armas. Y aquí aparece otra parte absurda. Los extraterrestres
Eran animales muy grandes, pero tenían ojos muy pequeños, y aparentemente la única forma de matarlos era apuntándoles a los ojos. Y es absurdo por tres razones. Primero, al ser ojos tan pequeños, es muy poco probable que acierten a la distancia que estaban. Segundo, los chinos dicen que es necesario apuntar a los ojos. Sin embargo, Matt Damon cortó el brazo de uno sin mayor problema, y posteriormente a lo largo de la película veremos que no es tan difícil matarlos. Más tarde aparecen otro tipo de alienígenas, que son mucho más grandes y mucho más fuertes, y prácticamente son indestructibles, ya que no los penetran las balas y las explosiones no le hacen nada, y nos muestran cómo se comunican a través de un extraño y muy conveniente sistema de vibración, por decirlo de alguna forma. Y estos extraterrestres son los que protegen a la reina, quien es la que dirige a todo el ejército. Aquí los dos protagonistas se enfrentan con un alienígena, el cual parece ser el único que ha llegado a la cima de la muralla, siendo que segundos antes vimos que eran miles los que estaban llegando. Bastante conveniente. Y seguimos con las ridiculeces. Primero, Pascal llama la atención de un extraterrestre llamándolo perra, como si el extraterrestre pudiera entender lo que dice. Segundo, lo incita a atacarlo con una manta roja, como si se tratase de un toro. Tercero, detrás de él estaba Matt Damon, quien ataca de improviso al extraterrestre, siendo que, tomando en cuenta la dirección en que corría perfectamente, lo pudo haber visto. Y no solo le atina al ojo matándolo inmediatamente, sino que además adornaron esta escena con un bonito efecto sonoro que le mata la poca seriedad que tenía. E inmediatamente Matt Damon mata al segundo coso verde que había llegado a la cima de la muralla. Aunque, repito, debieron haber sido mínimo decenas de extraterrestres llegando. Pero bueno, para conveniencia de la trama, solo fueron dos. Y si bien era completamente evidente que los alienígenas tenían la ventaja, la reina ordena la retirada. Esto pareciera que no tiene sentido, ya que como les digo, tenían la ventaja, sin embargo se explica más adelante. Un detalle importante es que en la retirada los que sobreviven se llevan los cadáveres de los que ya murieron. Obvio, no se van a llevar un cadáver que sigue vivo. Posteriormente, el general habla con la comandante y le dice que los extranjeros no pueden abandonar la ciudad, ya que deben proteger sus secretos. Luego, los dos forajidos se encuentran con William Dafoe, quien les confiesa que él también había llegado para robar la pólvora. Sin embargo, fue atrapado por los chinos, quienes descubrieron sus intenciones, y para no revelar sus secretos, lo obligaron a quedarse en la ciudad. Y una vez más, esto no tiene nada de sentido. Si el secreto de la pólvora solamente lo tenían los chinos, lo cual le da una ventaja tan importante en las guerras, y un extranjero los quiere robar y lo pillan, lo más lógico es matarlos. O si ya están piadosos, encarcelarlos de por vida. Pero dejarlo que transite libremente por la ciudad no tiene sentido porque es muy posible que se escape. Y de hecho es lo que William Dafoe ha intentado hacer durante todos esos años. Y ahora que vio a estos dos extranjeros o forajidos, se alía con ellos para que los tres juntos pudieran urdir un plan y escapar, lo cual era demasiado obvio que iba a pasar. Luego de que se bañan, los dos protagonistas llegan a la cena de celebración, o al menos eso entendí yo que era, y son recibidos con vitoreos y aplausos, lo cual es raro porque muchos de los soldados mataron a muchos extraterrestres, pero al parecer solo los forajidos son dignos de este aplauso. Muy raro. Se supone que ellos son los únicos que han matado a un alienígena en un combate cuerpo a cuerpo, pero como les digo, fue raro que de la decena de extraterrestres que estaban llegando a la cima, solo hayan subido dos. Una vez más, muy conveniente. Ahora, ¿recuerdan que un par de escenas atrás nadie confiaba en ellos porque eran forasteros y podían querer robar la pólvora? Bueno, de un momento para otro se olvidan de todo eso. Se supone que el acto heroico de pelear con estos extraterrestres hizo que confiaran en ellos automáticamente, siendo que ellos pelearon solamente para defender su vida, no por el honor de la nación de China ni nada por el estilo. Me acabo de dar cuenta que los chinos en esta película son bastante ingenuos, y me extraña que no les hayan robado la fórmula de la pólvora mucho antes. Y para probar sus habilidades, la comandante lo desafía a disparar su arco. Ahora, imagínense que estos forasteros no quisieran robarse la pólvora. Imagínense que son dos espías infiltrados de una nación enemiga. Habrían tenido la oportunidad ideal para matar a la comandante y tal vez a uno que otro general. Insisto, muy ingenuos los chinos. Y Matt Damon no podía probar su destreza disparando una flecha a un tazón, lo cual de por sí ya vendría siendo bastante sorprendente, sino que tiene que disparar 3 flechas una tras de otra para hacer una maniobra inexplicable y completamente carente de sentido, violando las leyes de la física mucho más que Rápidos y Furiosos. Posteriormente la comandante se lleva a Matt Damon para enseñarle cómo saltaban de este abanico y le da una lección súper hiper profunda de que es la confianza y de que ellos peleaban por el honor y por proteger a su nación. Insisto, si estos dos fueran espías de una nación extranjera, habrían tenido a lo menos 5 oportunidades para matar a la comandante o cualquier tipo de general, o incluso hacer explotar su propia pólvora.
En fin, luego pasamos a la escena cuando hablan con William Dafoe y por fin planean su salida de la ciudad, con la pólvora, claramente. Después de esto pasamos a una escena en donde uno de los generales llega a la conclusión que el imán que tenía Matt Damon en su bolso fue lo que hizo que pudiera vencer tan fácilmente al extraterrestre. ¿Cómo encontró ese imán? Ni puta idea. ¿Cómo sabe que es un imán? Ni puta idea. ¿Cómo llegó a la conclusión de que ese imán es útil para matar a los alienígenas? Ni puta idea. Simplemente llega a esa conclusión, saltándose todos los pasos de la lógica y el método científico, por lo cual sería muy estúpido que tuviera la razón. Pero, spoiler alert, la tiene. Y luego pasamos a la necesaria explicación de dónde vienen estos extraterrestres. Y la historia es una mezcla entre ciencia ficción y esoterismo, ya que los extraterrestres llegaron desde un meteorito. Sin embargo, se dice que el meteorito cayó por la avaricia y codicia de un emperador. Esto sucedió hace 900 años, y cada 60 años, estos animales del espacio atacan a la nación de China, supuestamente como un recordatorio de lo que puede llegar a provocar la codicia de los emperadores. Ahora, ¿de dónde vienen los monstruos? Nunca se explica. ¿Por qué atacan cada 60 años? Tampoco se explica. ¿Cómo sobreviven esos periodos de 60 años? Tampoco se explica. Si en la actualidad, con una tremenda muralla, apenas sobreviven a los ataques, ¿cómo sobrevivieron los primeros sin la gran muralla? También dicen que el propósito de estos animales es alimentar a la reina. ¿Cómo alimentan la reina en estos periodos de 60 años? ¿Y qué pasa en los ataques? En el ataque que ya vimos, nunca se muestra que se lleven el cadáver de un humano, simplemente el cadáver de otros extraterrestres. Si la reina come esos cadáveres de otros extraterrestres, ¿serían extraterrestres caníbales? Y si es así, ¿por qué atacarían a China? Basta que se comieran entre sí. No lo sé, nunca da una explicación coherente. Y todas estas lagunas intentan taparlas con explicaciones esotéricas diciendo que todo se debe por la codicia de los emperadores, lo cual en sí no explica nada, porque ¿es un ataque extraterrestre o es un castigo divino? En verdad nunca se deciden bien. Tampoco queda claro si son comandados por la misma reina de hace 900 años, o cada cierto tiempo esa reina muere y nace otra nueva, como las termitas. Y bueno, para terminar, dicen que estos animales evolucionan con cada vez que atacan. En fin, luego de esto la escena se traslada a la muralla china, en donde son atacados por un alienígena solitario. Y me da risa que necesiten a lo menos 20 soldados con escudos para enfrentarse a estos alienígenas, siendo que en escenas anteriores ya vimos que 2 personas pudieron matar a 2 de ellos sin mayores problemas. Un problema que ya nos dimos cuenta en la primera escena cuando Matt Damon mata a uno de estos monstruos es que el montaje de esta cinta es bastante raro. Hacen cortes muy abruptos de tomas muy cerradas, lo cual provoca que el espectador no pueda apreciar qué es lo que está sucediendo, y este problema se reitera en varias escenas, como por ejemplo en esta. Por algún motivo, cuando son atacados, los soldados prefieren esperar el golpe en vez de lanzar una flecha y apuntarla al ojo, que es lo que ya habían hecho anteriormente y funcionaba bastante bien. Tras el ataque, un general fallece, en una escena que debió haber sido emotiva. Sin embargo, no llegamos a conocer a este personaje, así que a nosotros simplemente nos vale. Y si bien el funeral no provoca ni una pizca de emoción, la escena con las lámparas voladoras es muy bonita. Sin embargo, debo decir, ok, entiendo que el general es un cargo importante y que se le haga un funeral bastante pomposo, pero era necesario llenar la muralla de soldados. ¿Qué hubiera pasado si justo en ese momento son atacados por estos extraterrestres? O incluso tengo una pregunta mejor, ¿dónde crees que están todas las máquinas que ocupaban durante la guerra? ¿Se supone que las ponen cuando van a pelear y las sacan después? ¿Cuánto tiempo pierden en eso? La lógica indica que estas máquinas están instaladas siempre, pero el tema es que a veces las vemos y a veces no, o mejor dicho, solo las vemos en las escenas de batallas. En las otras escenas que transcurren también dentro de la muralla, estas máquinas no se ven. ¿Significa esto que las escenas transcurren en partes distintas de la muralla? La geografía de esta película es bastante confusa. Luego, en otra reunión de guerra, esta ya es como la 10ª, se dan cuenta que necesitan comprobar si la teoría del imán es correcta, para lo cual resuelven capturar uno de estos monstruos. Los 2 protagonistas pelean porque Pascal le dice a Matt Damon que se estaba involucrando más de la cuenta en los planes de guerra, ya que su idea era huir mientras los alienígenas atacaban. Y luego de esto, sin más, pasamos a una escena en que los soldados se preparan para recibir un ataque. Y como sabían que iban a ser atacados, no se explica nunca. Y como la niebla es sumamente espesa, utilizan una especie de cuernos para escuchar los sonidos y advertir cuando lleguen. Y una vez más, sus ostentosas técnicas no sirven para nada, ya que se dan cuenta del ataque cuando los monstruos ya llegaron a la muralla. Conche tu madre que me asusté con esa parte. Esta parte es muy chistosa, porque se supone que los soldados chinos están moviendo una manivela con mucho peso. Sin embargo, fíjense cómo lo hacen, no están haciendo ningún tipo de esfuerzo, faltó ponerle empeño ahí. ¿Y recuerdan cuando les mencionaba los mecanismos absurdamente complejos? Bueno, esto ya es demasiado. Activan un sistema de engranaje que separa la pared de la muralla, supongo, y de alguna forma salen hélices desde la muralla y cortan a estos monstruos. Uno, es bastante complejo. Segundo, parece no ser muy efectivo. Tercero, si es efectivo, ¿por qué no ocupan eso desde un principio?
Cuarto, se ve que las cuchillas cortan a los animales con bastante facilidad, haciendo que este plan de apuntar a los ojos bastante inútil. Cuarto, esta película nunca se pone de acuerdo si es que los animales son fuertes y resistentes o son blandos como mantequilla. Escojan una. Y una vez más, vemos la obsesión de los chinos por lanzarse por la muralla hacia abajo. Insisto, dejen de hacer eso, no tiene sentido. Luego disparan unos arpones gigantes para capturar a algunos de estos monstruos. Y mágicamente, a pesar de que la niebla no les deja ver nada, todos la atinan. Sin embargo, con la fuerza que van haciendo los monstruos se van soltando, hasta que finalmente solo queda uno enganchado. ¿Y recuerdan cuando los forasteros llegaron a China, su único propósito era robar la pólvora? Bueno, en esta batalla tienen la oportunidad perfecta para escapar, y no lo hacen. ¿Por qué? Se supone que en esta conversación que tuvo Matt Damon con la comandante, algo cambió en él y le nació la necesidad de proteger a China, o de mostrar su honor, o de hacer algo que valga la pena con su vida. No lo sé, no queda muy claro. Y se supone que es parte del arco del personaje que evoluciona y pasa de ser un bandido sin moral a una persona de bien con una meta en la vida. Sin embargo, siendo objetivos, China en esta película se ha estado defendiendo los últimos 900 años de estas bestias. Pensar que ahora él iba a hacer una diferencia es bastante egocéntrico. Lo más lógico habría sido robar la pólvora e irse del lugar. Objetivamente, Matt Damon no habría hecho mucha diferencia. Pero bueno, a la trama no le conviene eso. Y en un acto heroico, Matt Damon se lanza por la cadena para atrapar a esta bestia. Antes de esto, la comandante le dice que lanzarán unas flechas que silban para que sepa dónde atacar, lo cual en verdad no tiene ningún sentido. Se supone que estas flechas tenían una especie de flauta que con el viento sonaba y eso le iba a servir para guiarse. Pero si se supone que los soldados que están arriba de la muralla no pueden ver hacia abajo, estarían lanzando las flechas a ciegas, y que es de hecho lo que luego pasa. De hecho, pensándolo bien, Matt Damon tenía mejor vista que los otros soldados. ¡Ah, CGI horrible! Luego mágicamente llega Pedro Pascal para salvarlo. Como llegó ahí, ni puta idea. Y aquí los protagonistas hacen algo muy raro, ya que él lanza sus respectivas hachas para que formen un círculo en el aire como si fueran boomerang y choquen entre sí. ¿Por qué? Ni puta idea. Y claro, Pascal tira el hacha hacia arriba para que Matt Damon dispare las flechas hacia el hacha, reboten y le lleguen a las bestias. ¿Y por qué no les dispara directamente? Bueno, ya saben, ni puta idea. Y por fin aparece el verdadero protagonista de toda la película, la pólvora. Y yo sé que la película es de fantasía, pero en la realidad la pólvora no es tan potente como aquí lo muestran. Y cuando por fin llegan a los pies de la muralla, abren una puerta secreta, arriesgándose a que las bestias entren por ahí, en vez de subir al monstruo por la cadena que lo tenía atado. Con el animal capturado logran comprobar la teoría del general, ya que el imán, por una razón que nunca se explica, pone a dormir a los extraterrestres. Luego pasamos a una escena en que Matt Damon le dice a un joven soldado que tiene mucho valor, solo que todavía no puede probarlo. ¿Cómo sabe esto Matt Damon? ¿De dónde lo sacó? Ni puta idea. Luego, Pascal y William Dafoe se roban la pólvora, dejando a Matt Damon inconsciente en el piso, ya que este, como les dije anteriormente, ahora quería quedarse a pelear. También nos muestran que la comandante descubre un túnel que había sido cavado por los extraterrestres, y que todas las batallas que se habían llevado a cabo habían sido solo una mera distracción. Y esto me plantea dos preguntas. Primero, ¿en qué lugar específicamente de la muralla se hizo el túnel que nunca se dieron cuenta? Y segundo, ¿se supone que ese túnel lo van a ocupar para pasar o ya lo ocuparon? Si es que lo van a ocupar para pasar, lo más lógico sería demolerlo y taparles la pasada, cosa que no hacen, por lo cual asumen que ya pasaron. Pero ¿cómo pasaron cientos de decenas de estos animales sin que nadie se diera cuenta? Y si es que pasaron, debieron haberse trasladado de esa ciudad a la capital de China. ¿Cómo nadie iba a notar decenas de estos animales moviéndose de un lugar a otro? Luego, como creen que Matt Damon tuvo algo que ver con el robo de la pólvora, lo encarcelan. Por otro lado, a su amigo Pascal tampoco le va tan bien, ya que William Dafoe lo traiciona y se va con toda la pólvora él solo. Y aquí sucede algo interesante, ya que el espécimen que habían capturado se lo llevan a la capital. Por ende, los soldados deducen que este espécimen guiará al resto hacia la capital. Y anteriormente ya nos habían explicado que estos seres eran sumamente inteligentes y que iban evolucionando, aprendiendo. Sin embargo, este plan parece demasiado complejo y enraizado para ser urdido por estos animales, y aún asumiendo que sean sumamente inteligentes. Este plan dependía de muchas cosas que no estaban bajo el control de ellos. Por ejemplo, ¿cómo sabían que el imán iba a llegar a manos de los chinos? ¿Cómo sabían que los chinos iban a descubrir el poder de este imán? ¿Cómo sabían que los chinos iban a intentar capturar a uno de ellos? Y aún asumiendo que pudieron prever todo eso, ¿cómo sabían que en algún momento iban a retirar el imán de manera tal que la alienígena iba a despertar e iba a poder mandar la señal?
porque fácilmente pudieron haberlo mantenido dormido todo el rato, o lo pudieron haber matado, o pudo haber muerto por una septicemia o por desangramiento. No lo sé, su plan, si es que había uno, tenía muchas variables que no dependían de ellos. Como sea, el tema es que los soldados quieren llegar lo antes posible a la capital y ocupan unos globos aerostáticos. Sin embargo, era una versión muy primitiva, así que la mayoría se quema, sin lograr llegar a su destino. Y ahora, esto es bastante raro, porque dentro de todas las batallas vemos que ocupan máquinas bastante complejas, y me vas a decir que pudiendo crear todo eso, todavía no pueden crear globos que no se quemen. No lo sé, Rick, parece falso. Ah, sí, y antes de irse, la comandante, que ahora es general, da la orden de que pueden soltar a Matt Damon, y que si quiere se puede llevar la pólvora, porque se supone que ya habían dado todo por perdido, así que no les interesaba si la pólvora se mantenía o no dentro de la nación. Y aquí todo se pone de cabeza, ya que Matt Damon evidentemente decide ir tras la comandante, ahora general, para acompañarla en la lucha. Coincidentemente, u oportunamente, los únicos dos globos aerostáticos que llegan es el de la general y el de Matt Damon. Y en una escena nos muestran lo que parece ser el camino que recorrieron las bestias, así que insisto en mi punto. ¿Cómo nadie notó tal cantidad de extraterrestres yendo desde la muralla hasta la capital? Y por otro lado, me van a decir que la capital no tenía soldados, no había resguardo de ningún tipo. ¿Por qué de la nada estos extraterrestres se tomaron toda la ciudad sin ningún tipo de complicaciones? No había ningún tipo de seguridad, no había un tipo de plan B. Sus estrategias dejan mucho que desear. Y por si todo eso fuera poco, Matt Damon llega a Deus Ex Machina para salvar a la general, quien se sube al globo estático en una maniobra completamente irreal. Y luego llegan a una posición estratégica en donde pueden ver a la reina alimentándose. Y esta especie de consejero les dice que no los van a atacar mientras la reina esté comiendo. ¿Cómo sabe eso? Ni puta idea. Sin embargo, yo me pregunto, ya que supuestamente dentro de esta película estos extraterrestres son tan inteligentes, tan evolucionados y pueden urdir planes sumamente complejos, ¿alguien puede explicarme cuál era el puto plan al final? O sea, ya, el plan era llegar a la capital. Llegaron, ¿después qué? ¿Alimentarse? En cierto momento dejan entrever que si llegaban a la capital todo estaba perdido, ya que había muchas más personas, por lo cual podrían alimentarse mucho más, y ello implicaría que se reprodujeran más y a su vez conquistaran todo el mundo, o algo así, ya que nunca lo explican muy bien. Sin embargo, cuando los protagonistas llegan a la ciudad, no se ven muchas personas, solo se ven extraterrestres, y las pocas personas que se ven están dentro de un edificio. Mágicamente, o Deus Ex mágicamente, logran entrar al edificio donde se encontraba el emperador, que dicho todo esto era un pendejo de no más de 16 años, y se suponían que los animales estaban tranquilos porque estaban alimentando a la reina, lo cual me hace suponer que habían matado a una gran cantidad de personas, y de ahí sacaban el alimento. Sin embargo, todo lo que estaban dentro de este edificio se veían bastante tranquilos, y no había muestra de que los alienígenas habían intentado entrar en él. ¿Qué se supone que debo entender? ¿Que estas bestias entraron en todos los edificios menos en ese? No lo sé, es muy raro, faltó coherencia. A todo esto, en esta película el CGI, que de partida no era muy bueno, decae completamente en su calidad. Como que los buenos de postproducción dijeron: nos quedan 20 minutos de película, terminemos rápido para ir a tomar chela. Una cosa así. A todo esto, paralelamente, Pascal logra recuperar los caballos con las pólvoras y se escapa. Sin embargo, es intercedido por una tropa del ejército chino. Y es raro porque esto sucede al mismo tiempo en que están asediando la capital de China. Es decir, China está pasando por una de las peores crisis que puede implicar el fin del mundo. Y aún así deciden enviar una tropa al exterior de la muralla por si encontraban a los ladrones de pólvora, siendo que lo lógico sería que los enviaran a la capital para apoyar. Y además tampoco tiene sentido, si ya habían liberado a Matt Damon y lo habían dejado tomar la pólvora, era porque ya no les importaba. Pero si ya no les importaba, ¿por qué iban detrás de Pascal? ¿Cómo sabían que se había escapado? ¿Cómo sabía dónde se habían escapado? Esta película deja más preguntas que respuestas. Y esperen, que todavía no les explico el plan final de nuestros héroes. Su plan es tomar a la bestia que tenían secuestrada, llenarla de explosivo, alimentarla para que ella pueda dejar alimento a su reina y desde la distancia dispararle una flecha para hacer explotar toda la pólvora. Como ya se imaginarán, finalmente el plan funciona. Pero me van a decir, esta raza que es tan evolucionada nunca se dio cuenta que este animal estaba rodeado de pólvora o que tenía algo raro. Esta película es súper inconsistente. A rato nos dicen que es súper difícil matar a estos animales y luego vemos que matan a 2 o 3 como si nada. Primero nos dicen que son súper inteligentes y después vemos que son muy fáciles de engañar. Y bueno, en una parte el soldado debilucho, que todavía no demostraba su valentía,
se sacrifica para salvar a los protagonistas, en una escena que no debió haber dado pena, pero no. Y cuando la bestia se sacía, va con su reina y los protagonistas suben una torre de varios pisos en cosa de segundos, dándoles el tiempo suficiente para encontrar a la bestia y apuntar con toda calma sus flechas. El primer disparo falla, porque al parecer las bestias se dieron cuenta que estaban siendo atacadas y cerraron el círculo, lo cual era un buen indicio de que tenían que moverse de ahí. Pero aparentemente justo en esta parte de la película las bestias no son tan inteligentes. Lo que sí hacen es enviar alienígenas para ver de qué torre habían disparado. Y recuerdan que les dije que los protagonistas habían subido muchos pisos para poder disparar sus flechas. Bueno, ahora el consejero, que por alguna extraña razón se quedó abajo, lanza el imán hacia arriba como si nada. Y otra muerte dramática. Lanzan la segunda flecha y fallan por el mismo motivo. Pero a ver, si ya la primera vez se habían dado cuenta que los extraterrestres activaban esta especie de escudo, ¿por qué volvieron a hacer exactamente lo mismo? Siendo que ahora ya tenían el imán. En fin, el punto es que esta ocasión la reina los vio y ya saben a dónde tienen que ir a atacar. Y claro, la general ahora puede ocupar su entrenamiento y saltar de donde están hacia abajo por medio de la cuerda y el arnés. Pequeño detalle, no tenían ni cuerda ni arnés. ¿Cómo lo hicieron? Un mago lo hizo. Y así saltan de la torre donde estaban en una escena carente completamente de todo sentido lógico, físico, metafísico, físico cuántico. O sea, Einstein y Newton se estarían revolcando en su tumba. Esta secuencia la tuve que ver un par de veces para entender muy bien lo que pasa, ya que una vez que están colgados lanzan el imán para adormecer a los alienígenas que ponían este escudo, y detrás del imán lanzaron una lanza con la pólvora para que pudiera crear una ventana, por así decirlo, y darle justo al único extraterrestre que tenía la pólvora amarrada a su cuerpo. Evidentemente los protagonistas logran su cometido, la lanza le da al extraterrestre y la reina se da cuenta de ello. Entre que la lanza le da al extraterrestre y explota, transcurren unos pocos segundos, en los cuales perfectamente pudo haber huido y alejarse lo más posible de la explosión. Sin embargo, la reina opta por comerse la lanza, lo cual es una estupidez. Aparentemente no eran tan inteligentes como creíamos. Ahora, por la lógica interna de la película se supone que ahora nadie va a comandar a este ejército de alienígenas. Es decir, que ahora deberían estar completamente desorbitados sin tener a nadie de quien seguir órdenes. Sin embargo, lo que pasa es un recurso muy Deus Ex Machina, que es que mágicamente todos los alienígenas se quedan petrificados y se caen de la nada, lo cual no tiene ningún sentido ni explicación, o por lo menos no se da ninguna explicación de por qué sucede esto en ningún momento de la película. Yo en mi pequeña mente ingenua pensé que en este punto todos los extraterrestres iban a quedar bien desorientados y mágicamente de la nada iba a llegar un ejército que iba a acabar con ellos. Pero no, el recurso que utilizaron fue mucho más sencillo que eso. Y esta escena me recuerda mucho a lo que sucedió en la escena final de Avengers 1, en la cual destruyen con una bomba nuclear la nave nodriza, y esto provoca que el resto de los alienígenas mueran, sin que ello tenga una explicación lógica. Y en verdad aquí termina la película. Luego muestran una escena en que Matt Damon se reencuentra con Pascal, que había sido encarcelado, y la general le da a escoger entre llevarse la pólvora o llevarse a su amigo. Una vez más, esta decisión carece completamente de sentido. Se supone que ya le habían dado permiso a Matt Damon para llevarse la pólvora porque pensaban que ya se había acabado todo, que ya habían perdido la guerra contra los alienígenas. Era un signo de que habían perdido la fe en la batalla. Sin embargo, ahora ellos ya habían ganado. Es decir, que nuevamente tenían o debiesen tener el interés de resguardar el secreto de la pólvora. Podríamos asumir que Matt Damon había crecido como persona, que su arco de personaje está completo, y también el de la comandante, quien ahora confía plena y ciegamente en Matt Damon, y le dio esta elección porque sabía que él iba a elegir lo correcto. Sin embargo, eso ya sería darle demasiado crédito a la película. Yo creo que simplemente querían terminarla para por fin ir a tomarse sus chelitas. Y así, amigos, terminamos el primer video de esta nueva sección de Haters Zone. Déjenme en los comentarios si es que les gustó el formato, o sugiéranme películas que pueda criticar. Aunque digo desde ya que hay ciertas películas que no pienso. Aunque desde ya digo que hay películas de las cuales no vi, aunque desde ya advierto que hay películas que no voy a comentar, como por ejemplo Batman el Caballero de la Noche, porque son cintas que están más que comentadas. Entonces en verdad no hay mucho más que agregar. Y en cuanto al cine nacional, no creo que lo haga con las películas antiguas, ya que hay muchos canales de YouTube que se han dedicado a eso, como por ejemplo El Crítico Histérico o Críticas QLS. A menos claro que aparezcan nuevas películas que valga la pena reírse un rato de ellas. Y eso ha sido todo por esta ocasión, compañeros, y nos vemos la próxima.